Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación al seminario y en segundo lugar, pues bueno, agradecer la presencia a estas horas de los compañeros y compañeras, porque sabemos lo que cuesta y más con este bonito sol que hay. Bueno, iba a decir lo de seré breve, pero cada vez que alguien dice eso es que se va a extender, así que olvidadlo. Bueno, sí que quería empezar diciendo que, claro, cuando uno va después de una sesión tan intensa como la de esta mañana, pues uno no hace más que tachar cosas, porque muchas cosas de las que quería decir ya la han dicho compañeros y compañeras y seguramente mucho mejor dichas. Pero bueno, yo creo que ahora llegamos un poco los de la parte educativa, entonces pues hablaremos un poco más de la parte educativa pedagógica y dejaremos un poco la parte tecnológica. Sí que me voy a permitir pues hacer alusiones a los compañeros y compañeras que han hablado esta mañana, porque ya que me han pisado las ideas, pues bueno, por lo menos los mencionaré. No serán normas APA, pero bueno, los llamaré por su nombre. Quería comenzar hablando un poco de nuestro grupo de investigación, este grupo en Ciudadanía, Ecologías del Aprendizaje y Educación Expandida, acordándome de Luan, porque ha estado hablando del tema rizomático y nuestro logo es un rizoma. Cuando estábamos pensando hacer un logo para nuestro grupo de investigación, viendo que nos gustaba irnos mucho por las ramas y no aterrizar nunca, pues Eduardo, un compañero, dijo, es que somos rizomáticos. Y entonces, bueno, pues ahí quedó nuestro logo de investigación. En segundo lugar, cuando Geo nos propuso el título este de Gobernanza Educativa Digital en la Educación Pública, aunque bueno, es verdad que luego dijo sentiros libres de hablar de lo que queráis, y así se lo hemos tomado la palabra, pues yo, aprovechando que ha sido la diada, ¿no?, el día de San Jordi, pues digo, aquella frase de ¿cuál largo me lo fiáis si pensáis que en 30 minutos voy a hablar de todo esto? Entonces, bueno, inventamos este subtítulo de una reflexión sobre las plataformas. Ya hablaré un poco del panorama general, de lo que estamos trabajando en el grupo, de lo que hemos investigado en el grupo, dentro de este proyecto de Sociotec en el que colaboramos, y luego pues Mónica hablará de un aspecto que yo creo novedoso, que resultará muy interesante. Entonces, comenzando ya, se ha hablado aquí del tema de la pandemia, de obviamente vincularlo a los cambios sociohistóricos, económicos, en nuestro caso también de salud. Pues se ha aprovechado, como se ha dicho esta mañana, para que determinados organismos privados intervinieran en las políticas educativas globales dentro de un proceso complejo y sensible. Es decir, obviamente el papel activo de estas empresas tecnológicas en el mundo de la educación es incuestionable. Ya lo ha sido a lo largo del siglo XX, pero yo creo que, como se ha dicho esta mañana, pues vieron una ventana de oportunidad con el tema de la pandemia para instalarse definitivamente. Y esto nos ha llevado al término que queríamos reflexionar, que es el tema de la plataformización educativa, ¿no? El tema de las plataformas que compañeros y compañeras de las que han estado hablando esta mañana. Creo que decir, en un primer lugar, esto genera dos grandes efectos, no sé si perversos, no me atrevo a llamarlos perversos, pero bueno, por lo menos problemáticos. El primero, el tema de la datificación, ya se ha hablado aquí de las granjas de datos, de la capacidad extractivista. Y, lógicamente, en nuestro campo, esta extracción de datos tiene que ver con el tema de la política educativa, de la escolarización. Me ha gustado mucho la reflexión de Xavi al final de esta mañana sobre todos los datos que se adquieren sobre el alumnado y cómo se pueden utilizar posteriormente en pólizas de seguro, etcétera. Es decir, hay que pensar que cuando nos entregamos a estas plataformas estamos cediendo todos estos datos del alumnado desde la educación primaria, incluso desde la educación infantil, pero también estamos cediendo datos a estas plataformas del profesorado, ya no te digo de situación laboral, situación profesional, datos de acceso, nóminas, quinquenios, sexenios, para controlar luego la posibilidad de créditos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también esto supone que
Estos entornos se están desarrollando al infinitum, no sabemos dónde van a terminar. Entonces ya se hablaba, ¿no? Se empezó con una pizarra digital, luego se llevaron las tablets a las aulas, luego entraron las grandes corporaciones, ahora se habla de otros dispositivos, nos hablan de estar todo interconectado, de tener unas gafas de realidad virtual, y todo esto lo están incorporando y no sabemos dónde va a terminar. Quiero decir, este tema de la plataformización parece que en educación no tiene fin, y como se decía esta mañana, y además de una manera crítica, no nos hemos parado a reflexionar dónde nos está llevando esto al sistema educativo. Por poner un ejemplo, nosotros ahora en la Universidad de Valladolid, de donde procedemos, pues nos estamos moviendo en el entorno Microsoft o Microsoft, pero también hemos pasado por el entorno de Blackboard Collaborate, hemos estado también en el Cisco Webex. Bueno, saltamos de plataforma en plataforma sin que nadie nos pregunte. De repente alguien en algún rectorado decide que la licencia debe ser más barata, o han cambiado los protocolos, etcétera, etcétera, y nadie nos explica nada. Es más, nosotros nos movemos en un entorno Teams dentro de la Universidad de Valladolid, pero cuando tenemos que interactuar con los docentes de secundaria o de primaria, ellos están en un entorno Teams de la Junta de Castilla y León y no son compatibles, no podemos entrar. Entonces tienen incluso sus propios protocolos. Nadie está reflexionando sobre ello. Y ya no nosotros, sino todo el alumnado que cuando tiene que ir en las prácticas de las facultades de educación a los centros educativos, nos hemos tirado este año, que ha sido la primera vez, pues más de 2 meses intentando activar todo este tipo de protocolos, cuando nos habían vendido que era lo mejor tener la misma plataforma la universidad y la Junta de Castilla y León, porque se iban a hablar mejor, no sé. Alguien se creyó esta reflexión. Lógicamente, todo esto ha producido lo que se ha hablado esta mañana, de que haya autores que hablen de esto de la colonización. Pero claro, yo no sé, esto es como cuando alguien habla del descubrimiento de América. Bueno, ellos ya estaban allí cuando nosotros fuimos. Pues aquí nos han colonizado, pero bueno, es que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en el mundo educativo. No necesitamos que nadie nos colonice, y, por decirlo malamente, que nadie nos pastoree y nos diga por dónde tenemos que ir, y que esto es lo importante y que esto no es lo importante. La verdad es que estamos acostumbrados a esta batalla, porque ya la hemos tenido durante muchos años con las editoriales, con los libros de texto, y ahora, bueno, tenemos las mismas batallas con las editoriales y con otras plataformas, que lo único que han hecho es pasar esos libros a digital, pero bueno, básicamente sigue siendo lo mismo. Bueno, no me quiero poner muy crítico porque se me va el tiempo. No es cosa nuestra solo, porque ya he visto esta mañana que cuando se hablaba de otros países, ya no solo el panorama que nos han contado nuestros compañeros, tanto hablando de Portugal, Brasil, pero hablando de toda Latinoamérica, entiendo que es algo que nos está pasando en todos los sitios. En lo que deberíamos reflexionar realmente es que si toda esta plataformización nos está llevando a una mayor coordinación, hablando de temas de gobernanza, entre las diferentes administraciones. Desde luego, en nuestro caso en Castilla y León, pues voy a decir entre comillas, el enfrentamiento entre el gobierno central y el gobierno autonómico, que como sabéis está entre el Partido Popular y Vox, pues desde luego gobernanza digital la mínima posible, y básicamente pues reduciendo fondos, aunque hablando con compañeros y compañeras de Andalucía y de Cataluña veo que es un síntoma en prácticamente todas las comunidades autónomas gobernadas por determinados partidos políticos, también hay que decirlo. Entonces, bueno, no veo que esta plataformización haya llevado a una mejor gobernanza digital, ni tampoco ha llevado a un fortalecimiento del ecosistema de todas las personas. No es que las plataformas nos van a llevar a un mejor uso en el ecosistema entre familias, profesorado, administración, alumnado, porque todos compartimos un mismo entorno. No sé, nos está generando más problemas. Ya ha hablado la compañera Yolanda de todas las adicciones, etcétera, que está produciendo este tema. Es más, ahora estamos ya en más riesgos, lo que hablaba un poco aquí del tema de la pedagogía de
de la emergencia. Claro, luego este tema nos está llevando también a pensar que no solamente está cambiando el consumo digital en las pantallas y en estos algoritmos educativos, sino que hay transformaciones de más calado, que yo creo que son las que nos tienen que llevar a reflexionar la educación. ¿Qué está pasando con los planes de estudio? ¿Qué está pasando con el tema del currículum? Tanto el oficial como el oculto. ¿Qué hay detrás de todas estas plataformas? Los que nos movemos en las facultades de educación, pues nos estamos dando cuenta de estas dificultades. Los nuevos modelos de aprendizaje, ¿no? Esto de do it yourself, hágalo usted mismo. No lo hago yo mismo, me lo está haciendo toda la plataforma. Entonces, no, es que se potencia el aprendizaje autónomo. Bueno, se potencia el aprendizaje dependiente de estas plataformas, porque si te sales de la plataforma, pues parece que no hay aprendizaje. Entonces, yo creo que estos temas subyacen y sí que nos parecía interesante traerlo aquí e incorporarlo al proyecto. Y, lógicamente, pues se rediseñan las pedagogías en otro tipo de entornos culturales. Sí que nos parece que, ya se ha comentado también esta mañana, que los temas de inclusión, determinados colectivos, etcétera, que no tienen acceso, que tienen dificultades de conexión, que no tienen dispositivos, etcétera, etcétera, bueno, pues parece que estos no interesan a estos conglomerados y se quedan fuera de estas políticas, de esta gobernanza digital. Y yo creo que es una de las reflexiones que han hecho las compañeras Belén y María Jesús Abad, que la UNESCO se preocupa de eso, etcétera, etcétera, da disposiciones, pero luego al final queda en manos de los gobiernos, de las administraciones, quién tiene que sustanciar este tipo de cuestiones. Y al final, pues, como decía Julia, pues queda en manos de colectivos privados. Ella nos ha puesto el ejemplo de Vodafone, nuestro compañero también nos hablaba de Canvas, de Blackboard, etcétera, etcétera, pero no queda en manos de la administración pública, lo que decía Quique al final. Y ya para terminar, una serie de interrogantes. Yo no traigo ni respuestas, ya solo me da para interrogantes, ¿no? Uno, los interrogantes éticos, yo creo que han salido también aquí, ¿no? El tema de cuál es el papel de las empresas tecnológicas en el sistema educativo a nivel mundial, más allá de lo que diga la UNESCO. Ahí se ha hablado esta mañana, ¿no? del 2030, del informe, pero bueno, que alguien se ha parado a pensar desde el punto de vista educativo qué condicionantes éticos hay detrás, qué rol tienen estas empresas tecnológicas a la hora de diseñar estos algoritmos educativos. Es decir, tenemos algo que decir los docentes, las facultades de formación del profesorado, tienen algo que decir, las familias, incluso el alumnado. Y luego, bueno, temas como educación para la ciudadanía, educación en valores, etcétera, etcétera, ¿dónde se quedan dentro de estas plataformas, plataformas educativas? Y por último, pues hablar de esto de las brechas educativas. Y además, para finalizar, sí que me gustaría decir que aunque todas estas plataformas digitales no son iguales, sí que la mayoría de ellas comparten un énfasis en estandarizar al alumnado e intentar homogeneizar al alumnado, que es, creo, en lo que estamos radicalmente en contra de las facultades de educación. Y entonces, bueno, pues a lo mejor es por eso que nos tienen mucho en frente a día de hoy. Y con esto finaliza mi parte. Vale, gracias, Peque. ¿Le puedes dar un poco para atrás? Igual desde... Ay, que no llego a ver las flechas. Vale, ¿se me escucha? Sí. Vale. Vale, bueno, pues teniendo un poco en cuenta lo que comentaba Peque de todos estos interrogantes en términos de interrogantes éticos que se ponen sobre la mesa y teniendo en cuenta también que la comunidad escolar lo que hace es reproducir un status quo que mantiene, si no acrecenta, las desigualdades sociales que se encuentran en la sociedad, la plataformización aquí, en nuestro contexto en educación, pues nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? Como decía Rivas, el futuro es incierto,
bien la plataformización puede convertirse como un bien de mercado más o se puede aprovechar el potencial que tiene en términos de derechos humanos. Esto lo que nos pone sobre la mesa es la necesidad de pensar en términos de justicia social. Cuando pensamos o cuando abordamos la justicia social, ¿desde dónde lo hacemos? Lo hacemos desde una perspectiva interseccional. Cuando hablamos de interseccionalidad, rescatamos este concepto de Crenshaw que fue por primera vez definido en torno a 1980, que lo que nos viene a decir es que hay una serie de desventajas y de desventajas a nivel social o de privilegios y opresiones a nivel social que intervienen tanto en el plano a nivel personal como en el plano a nivel social. ¿De qué opresiones y privilegios estamos hablando? Pues de todas las variables que tienen que ver con dónde nacemos, nuestra nacionalidad, el género, la edad que tenemos, el sexo, nuestra orientación sexual, bueno, la raza, la etnia, pues todas estas variables que nos colocan en un lugar o en otro y que, como bien dice Judy Walkman, que es una de las autoras que tomamos de referencia en todo esto, es necesario que todas estas semejanzas y diferencias se aborden a la hora de considerar o de investigar la experiencia que tenemos en relación a la tecnociencia, ¿no? Que es a lo que veníamos hoy aquí. Entonces, como vemos, las percepciones que a nivel social tenemos de la tecnología se encuentran en cuestionamiento. Ya se ha hablado bastante de los imaginarios, pero fundamentalmente encontramos estas dos posiciones. O posiciones más bien catastróficas, pues eso, ¿no? Internet como decadencia de los espacios públicos, como individualismo feroz, o otras posiciones más utópicas, como la tecnología como llave de la salvación, el ciberespacio como reino de los cielos, o incluso un espacio donde todas estas barreras de género, de clase, de raza se pueden difuminar, o que nos puede servir incluso para el fortalecimiento comunitario. Entonces aquí yo rescato una cita de Walkman que conecta un poco estas dos ideas, ¿no? Lo que estamos hablando hoy de tecnología y género. ¿Cómo entender que se den interpretaciones tan radicalmente diferentes del mismo fenómeno? ¿Existe alguna alternativa más allá de estas dos opciones limitadas? ¿Rechazar el plano de las tecnologías o adoptar sin sentido crítico, que ya se ha comentado también, el cambio tecnológico? Y lo importante, ¿no? ¿Puede el feminismo abrir aquí un camino entre la tecnofobia y la tecnofilia? Esto es de lo que nos gustaría aportar unas pequeñas pinceladas hoy. Vale, el punto de partida es cómo los feminismos intervienen en este proceso de plataformización que estamos viendo en educación y en otros muchos contextos, pero a nivel pedagógico. Nosotros lo abordamos desde la perspectiva educativa, pero también cómo este proceso de plataformización condiciona o influye a los feminismos. Es más, cómo los feminismos ayudan a este proceso de plataformización, pero cómo también la plataformización ayuda a las diversas luchas feministas. Y esto se ubica en un contexto que, como ya ha explicado José Miguel, pues es CEAEX, que es nuestro grupo de investigación de la Universidad de Valladolid, porque específicamente nuestro aporte que vamos a hacer a este proyecto de investigación que comentaba Geo al principio es aportar las perspectivas de género en nuestro estudio de caso. Entonces, algunas ideas previas para entender esta relación que tiene la tecnología con el feminismo. Igual seguimos basándonos en las ideas de Walkman. En primer lugar, tenemos que partir de la base de que el concepto de tecnología en sí mismo no es un hecho aislado, sino que está sujeto a cambios históricos. A lo largo de las diferentes culturas y décadas ha habido muchas ideas y muchos conceptos para lo que a día de hoy entendemos por tecnología. Pero su origen, su significado moderno, que cobró forma en torno al siglo XIX, cobra sentido con el desarrollo de la ingeniería como ciencia aplicada. Entonces, como vemos desde ya un inicio, se alza un muro entre lo que es la ciencia aplicada, la ingeniería, la tecnología y la feminidad, que en palabras de la autora, la feminidad se reinterpretó definiéndose como incompatible con los afanes tecnológicos. Esto nos dice que la propia definición de tecnología ya está forjada en clave masculina y en el prototipo de inventor, que es un varón. Sin embargo, no podemos olvidar que son las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, las primeras tecnólogas. Hablamos de cosechadoras, procesadoras y almacenistas de alimentos. ¿Por qué género y tecnología? ¿Por qué tendríamos que abordar estas dos cuestiones juntas? Pues algunas ideas. En primer lugar, es que no podemos aislar lo técnico de lo social. No podemos entender lo técnico como algo objetivo, neutro, universal, que está aislado del contexto social, porque lo social influencia tanto lo técnico como lo técnico influencia lo social. El uso que hacemos de la tecnología, por tanto, de la ciencia aplicada, no es neutro ni es universal tampoco. Hay muchos elementos que entran en juego y diferenciales que ya se han comentado a lo largo de la mañana, y el género es, como decía, aunque es el en el que ponemos el foco, es solamente uno de ellos. Algunas ideas es que, igual que ocurre con la ciencia, el propio lenguaje de la tecnología es en sí mismo masculino, su simbolismo también lo es, y que existen unos diferenciales de género muy pronunciados en torno al uso también que hacemos y el control de las mismas.
esta cuestión no es únicamente el uso que hacemos de la tecnología, sino que todas las fases de diseño y de desarrollo tecnológico también están marcadas por estos condicionantes. Por ejemplo, Internet está marcada por sus orígenes militares y del mundo hacker, de varones blancos que lo engendraron, ¿no? De aquellos barros estos lodos. Seguimos viendo que el uso tecnológico y todo el proceso de desarrollo y aplicación pues tampoco es ajeno a variables de género. El género condiciona y ha condicionado históricamente innovaciones tecnológicas, como puede ser, por ejemplo, el desarrollo de la mejora de la visualización de imágenes, muy vinculado a todo el mundo pornográfico, que es una industria mayoritariamente masculinizada. Entonces también tiene que ver en las innovaciones tecnológicas que vemos, ¿no? Y otro de los errores también que señalan las autoras es la asignación de un carácter neutral a lo masculino. Si bien decía Peque que las plataformas tienden a estandarizar, y ya se comentaba esta mañana que detrás, creo que lo comentaba aquí, que detrás de toda tecnología hay una ideología, muchas veces cuando se presenta algo como neutro, lo que se esconde detrás es una visión masculinizada, ¿no?, de las cosas o de la tecnología. Y aquí rescato una frase de Goldberg de: las mujeres no somos solamente hombres pequeños, de cuando se piensa en el prototipo, se piensa en el prototipo masculinizado. Por eso, como dice Judy Walkman, tanto en ciencia como en tecnología, solo se tiene en cuenta el género cuando o el objeto de investigación o el consumo de todo este desarrollo tecnológico son mujeres, pero cuando las mujeres no están, los hombres siguen haciendo género. Esto es todo por nuestra parte. Esperamos que estas pinceladas breves, por ajustarnos al tiempo, os hayan dado una visión un poco más clara de por qué tenemos que incorporar las variables de género cuando pensamos en tecnología, y también la parte de Peque de la relación que tiene todo este proceso de plataformización con la educación. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, pues después encantados.